Muy bien, entonces le decía que Romanos, en su capítulo 10, versículo 4, miremos ahí que dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y en esa parte es que las personas se han equivocado. En la persona, en la parte fin. ¿Qué se entiende por fin? Oh, que hasta ahí llegó todo. El fin de esa carretera es cuando tú llegas a la mata de mango. Ya de ahí no sigue. Eso es lo que la gente entiende. Como cuando termina la película que dice fin. Ya se acabó la película, se acabó la letra, ya ahí no hay más nada. Fin. Pero fin aquí, en este verso, en esa parte ahí de lo que Pablo está hablando, no es fin de que se acabó. La gente entiende y dice, la ley fue abolida por Cristo. No. Porque entonces, ¿cómo interpretamos a Mateo capítulo 5, verso 17? Cuando él dice, yo no piensen que yo he venido a quitar, a abrogar a la ley y los profetas. Es decir, el maestro hasta dijo, ni siquiera lo piensen. Yo vine a cumplir. Entonces, cuando el apóstol habla de la finalidad, de cuál es la misión de la Torá, porque vuelvo y le repito, que nos cambiaron la palabra Torá y nos pusieron ley. Porque los traductores, donde quiera que se encontraban la palabra Torah, entonces lo que pusieron fue ¿qué? Nomus, que es en griego, nomus, que lo que quiere decir es ley. Pero Torah no es ley, Torah es instrucción. Entonces hay una diferencia. La ley te castiga, la ley te condena, la ley te da, la instrucción te enseña para que no caiga a ese dolor. Eso es instruir. ¿Está? Hay un policía que está detrás de una mata acechándote que tú violes el semáforo en rojo. Él está acechándote y desde que tú cruzas, ahí te agarra. Eso es la ley. Pero el policía que instruye, que enseña y que no te quiere castigar, se pone ahí, ve tu intención y te hace seña y ten cuidado que estoy aquí. No violes el semáforo porque te voy a tener que meter una multa. ¿Ustedes ven la diferencia? Esa es la diferencia. Entonces, la Torá se escribió para traer al Mashiach. Yo quiero que ustedes entiendan que el concepto Mashiach no es una persona en sí, porque ahora nosotros decimos Cristo, pero hemos puesto a Cristo como un nombre. Y Cristo, la palabra Cristo en griego, que es ahí, es que está en Christos, no es una persona, es un título. Nosotros decimos al nombre de Cristo y hemos personalizado el nombre. Está mal. Porque la palabra Mashiach o Mesías o Cristo es un título. Es como que digamos presidente, diputado, senador. Ese es un título, pero no identifica a una persona en particular. Ahí es donde está el detalle. Nosotros ahora convertimos ese nombre en una persona. El Mashiach, que es netamente judío, era lo que ellos esperaban como un libertador, pero ¿quién? Uno. Específicamente Yeshua, no, porque era un título que estaba desde el principio, pero nosotros no entendemos eso, porque eso es judío, y hay que estudiar a los judíos para saber eso. A nosotros nos presentan y nos dicen, miren, Jesucristo. Ajá. Entonces le pusimos nombre y apellido. No. Yeshua o Yeshua era él, el hijo de José y de María. Ahora, el título Mashiach, entonces él lo adopta, lo coge. Yo soy el Mashiach. Entonces, por eso Felipe, cuando encuentra a Natanael, le dice, hemos encontrado a
Yahshua o Yeshua, el hijo de José y María, ¿verdad? De la descendencia de David. Esto es larguísimo, yo no tengo tiempo para explicarle todo eso, pero de la descendencia de David, de Nazaret. Entonces se encuentra extraño Natanael cuando dice, ¿cómo? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Porque aquí entonces entra la parte política. ¿De dónde? De Pedernales, de Barahona. Porque si es de Santiago, si es del Gran Santo Domingo, si es de Arroyo Hondo, si es del Piantini, de Gascue, yo te digo que es una persona letrada, es una persona de familia, pero ¿de dónde? Eso. Aquí hay una pugna, hay una lucha territorial, que nosotros tampoco lo vemos. No nos enseñaron eso. De ahí puede salir algo de bueno. Es cuando Felipe le dice, ven y ve. Tú tienes que por ti mismo convencerte si es o no es. Al llegar Natanael, ¿qué es lo primero que el maestro le dice? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. De entrada, el maestro le dice eso. Señor, ¿de dónde me conoces? Oh, para que tú sepas que yo tengo el discernimiento de espíritu, que yo sé más allá. Antes de que Felipe te llamara para que viniera para donde yo estoy, te vi. Todo esto es misterio. Pero nosotros tenemos que volver otra vez al capítulo 10, verso 4 de Romanos para entender por qué Pablo dice, la finalidad de la Torá es traernos al Mashiach para que crean en el Mashiach. Si ustedes no leen la Torá, no van a saber quién es el Mashiach. Porque Moisés también habló de él. Por eso Jesús cuando resucita, se le aparece a los hermanos que iban camino a Emaús. Tiene que empezar de nuevo a decirle, pero todo eso está escrito en la Torá, en los salmos, en los profetas. Todos hablan de mí. Ustedes están observando. La gente entiende que Pablo dijo, porque han malinterpretado a Gálatas, y yo una vez le dije que iba a hablar de Gálatas y me devolví. Porque ni siquiera, óyeme, es nada de lo que nosotros hemos aprendido de los Gálatas. Para poder entender a Gálatas, para poder entender a Pablo, tenemos que conocer primero las dos leyes. La Torá oral y la Torá escrita. Entonces, cuando Pablo arremete contra la ley que dice, la ley esto, la ley aquello, cuando habla negativo, pero no es refiriéndose a los 10 mandamientos, no es refiriéndose a Deuteronomio, no es refiriéndose a Levítico, no es no. Pero lo propio ocurre con Jesús cuando arremete también contra los fariseos y los fariseos y saduceos. No, era que los hombres del tiempo le habían puesto más interés a la ley oral, a lo hablado, a las tradiciones de los ancianos, más que a la escritura. Y el pleito de Jesús está entonces con ellos por eso. ¿Y qué le dice? Por ejemplo, por buscar un ejemplo, Mateo capítulo 15. Estaban los discípulos recogiendo espigando. Los que son del campo conocen el arroz y saben que el arroz, después que se corta, quedan unos cuantos poquitos de arroz que no se llegaron a madurar. Eso se le da a las personas, a los pobres, y a eso se le llama espigar, arrancarlo así. Y lo van guardando. O los discípulos estaban espigando, pero trigo. Iban moliendo así, iban comiendo. Los fariseos que lo estaban acechando y los saduceos le dicen, hey, tus discípulos no cumplen con la ley. Están quebrantando la ley. ¿Por qué? Porque están comiendo con las manos sucias. Eso no está en ninguna parte. En la ley oral. Porque en los mandamientos Dios no dijo, no coman con la mano sucia. No, eso no está. En la ley oral. Ajá, sí. Ah, pues están quebrantando la ley. Sí, ustedes también quebrantan la ley. Pero no la ley oral. Ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. Así le dice Jesús.
capítulo 15 de Mateo. Porque ustedes han dejado un mandamiento. ¿Cuál? El honrar a su padre y a su madre. Y le dio por la escritura, no por la ley oral. Que no es que esté mala, pero que no se podía poner por encima. Y eso fue lo que hicieron ellos. Pusieron por encima. Y a esto los judíos le llaman el cerco a la Torá. Le pusieron una pared inmensa, grandísima a la Torá, pero con mandamientos y traducciones e interpretaciones de ellos. Y la gente no tenía acceso a la Torá. Primero tenían que oírlo a ellos y su interpretación. Entonces por eso es que Jesús, Pablo, Pedro, Santiago atacan de esa manera, pero no es a la ley. Me refiero a la Torá. Es que ellos, bueno, lea los primeros versos de Romanos 10 que dice: mi anhelo, mi oración a Dios es para salvación para Israel, porque ellos tienen celo de Dios de verdad, pero no conforme a ciencia, no conforme a la Torá, sino conforme a lo que ellos creen. Y ese es el problema. El problema de los evangélicos en este tiempo es el mismo de los hebreos. Es el mismo de aquel tiempo. Hay más mandamientos de hombre, de cosas humanas, de lo que yo creo que no se debe de hacer, que lo que realmente la Biblia dice que se debe de hacer o no. En lo que nosotros nos afanamos y nos volvemos locos, Dios ni siquiera dice nada. Pero nosotros sí nos estamos volviendo locos. El fin, la palabra fin, no es de finiquitar, de se acabó, ya no hay más nada. No, es de finalidad. Una joven y un joven se meten en amores. Y así me pasó a mí una vez con alguien que vino de enamorado de una de mis niñas. Y yo le dije, ¿y cuándo se casan? ¿Cómo? Pero ahora que vamos a tener amores. Oh, ¿y cuál es la finalidad de esos amores? Casarse. ¿Y la finalidad de casarse? Tener hijos. Ustedes están mirando el fin. ¿Cuál es el fin de tu ir a la ciudad, a la capital? Yo digo, yo voy para la capital mañana, para Santo Domingo. ¿Y cuál es el fin de ir para allá? Yo voy a llegar a comprar un medicamento que solo lo venden en una farmacia allá. Esa es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de un avión que va a Puerto Rico? Llevar a los pasajeros a Puerto Rico. ¿Están entendiendo la palabra fin ahí? Quiero que entiendan. Porque el fin de la ley, poniéndolo así, porque el fin de la ley es Cristo. No es porque ya la ley hasta llegó Cristo, se acabó, ya no hay más ley. No, no es eso. La finalidad de la Torá es que nosotros conozcamos, lleguemos, entremos al Mashiach a través de la Torá. Ustedes ven que ahora es diferente y ustedes, si pueden seguirme, lo van a mirar de otra manera. Vuelvan y léanlo. Y cójanlo, no porque yo lo estoy diciendo, es que es así. La finalidad de la Torá es que conozcamos al Mashiach. Por eso Mateo, por eso Marcos, por eso Lucas y por eso Juan, aunque a ellos se le atribuyen esos evangelios, por eso ellos tratan de presentar por lo menos Lucas y Mateo, que son los únicos dos que hablan de genealogía, ellos tratan de presentar a Mashiach desde Adán. ¿Y cuál es la finalidad? Mírelo ahí. ¿Cuál es el fin de ellos iniciar desde allá? Para que vean que es de la descendencia de Abraham, de David y de Judá, que es merecedor al trono, que tiene sangre real. Yo no estoy hablando espiritual, yo estoy hablando físico ahora. Tiene sangre real. Porque la dinastía davínica de David se había dispersado, se había vuelto nada. Porque fue una profecía también. De David, Salomón, recuerden la vez que por el pecado y las cuantas cosas que hizo Salomón,
pues se dividió el reino. Quedó Judá y las otras tribus se dispersaron. Roboam por un lado, Jeroboam por otro lado, y siguieron así los reyes. Por eso usted lee el reino del norte, el reino del sur. Por eso usted, en los reyes y en las crónicas, ustedes van a encontrar este problema. Ahí vienen los samaritanos, que empieza ahí en los reyes, el problema de los samaritanos, cuando las tribus se dividieron. Y un grupo empezó a adorar en Judá y otro grupo se fue a adorar por allá, por otro lado. Porque Jeroboam cambió el método y dijo, ya no hay que ir a Jerusalén a adorar, van a adorar aquí. Ustedes ven, obligados tenemos que irnos al pasado. El compromiso de la Torá es enseñarnos a los hebreos, porque es de ellos, enseñarle como un patrón. Mira, todo esto es para llevarnos al Mashiach, al ungido, al deseado, al que va a ser el rey de Israel, porque le pertenece, porque le sale. ¿Por qué? Porque es de la descendencia de David. Y por eso empieza hijo de este, el papá de este, el abuelo de este. Y genealógicamente había que probarlo. Porque yo, por mi apellido, yo demuestro que puedo heredarle en algo a mi papá, que le heredó en algo a mi abuelo, y que mi abuelo heredó algo a mi abuelo. ¿Y de dónde tú eres? ¿De qué familia? ¿De quién eres hijo? Entonces empiezan a buscar en los anales de la historia. Y por eso es acta de nacimiento. Y por eso es declaración. Y por eso yo llevo un apellido. Padre, madre. Por eso a Jesús lo identificaban. Jesús, hijo de José y María. ¿Y José, hijo de quién? De Elí. Y Elí de Matá. Y Matá de qué sé yo quién. Entonces todo eso había que buscarlo. Entonces yo espero que hayan aprendido que la parte fin aquí no es que ya no hay Torah. La Torah sigue igualita. No, ahí andamos como chivos sin ley. Estamos en la gracia, hagamos lo que nos dé la gana. No se trata de eso. Jesús lo dijo claro. Yo no he venido a quebrantar, a abrogar, a quitar la ley o los profetas. No lo piensen. Yo vine a cumplir. Jesús tuvo que cumplirlo. Circuncidarse, ir a las fiestas, guardar los Shabbat. Jesús tuvo que hacer todo. Él no vino a quitar, a quebrantar nada de eso. Pablo lo tuvo que hacer, Pedro lo tuvo que hacer, Bernabé lo tuvo que hacer. Todos los judíos lo tuvieron que hacer. Es que se nos ha enseñado mal. El fin de la Torá es que conozcan al Mashiach, que conozcan al Cristo. Paz. Y vamos a seguir identificando otros textos que han sido mal interpretados.